Lamien, compu papai, incheta anayao, huerken llevunta almaputa ni chagunmu, bastante deo cada un nietuan, cada un nietuan, pemiechi mai mlepan taquiñe los mu, bastante duyinienta, mia maimita tubachi, a maimita si constituyente mu piñen veimum lepan. Buenas tardes, buenos días. Creo que buenas tardes a todos, a mis lamienes de los diferentes territorios, de los diferentes lugares, a mis lamienes que viven en la ciudad. Hoy día es un día histórico, trascendental, desde el punto de vista de nuestra organización ADMAPU, pero a través también del pueblo mapuche. Hoy día me encuentro en un territorio de la comuna de Victoria. ¿Y por qué hoy día hemos elegido esta comuna de Victoria? Porque aquí en Victoria fue cuando se levantó el racismo, la odiosidad en contra del pueblo mapuche. Hoy día hemos querido estar aquí como organización ADMAPU, invitados por otras organizaciones que no son de ADMAPU. Queremos dejar bien claro eso. Hoy día estamos iniciando nuestra campaña para el proceso constituyente, para ese proceso que luchamos el día 18 de octubre, de la cual se produjo el estallido social a nivel del país, para hablar de la injusticia, para hablar de las desigualdades, de todas las injusticias que está viviendo el pueblo mapuche. Producto de eso, hoy día nos encontramos con cantidades de jóvenes que hoy día están encarcelados a lo largo de Chile. Hay personas que quedaron sin su vista, que perdieron su ojo. Hay personas que fueron asesinados, así como el pueblo mapuche ha sido asesinado y también han quedado personas sin vista y han quedado algunas personas inválidas, no solamente a partir del 18 de octubre, sino que esto viene por siglos, viene por décadas, viene por años, donde el Estado de Chile no ha sido capaz de cumplir frente a nuestra propuesta, nuestra demanda. Es por eso que hoy día nuestra organización discutió en forma interna, estuvimos en un proceso de discusión interna, un proceso de deselección interna de los precandidatos que estuvimos ahí en la mesa, y dentro de eso mi organización el día 18 de noviembre llegó al acuerdo de elegirme a mí como su representante para los escaños reservados, porque los pueblos originarios hemos luchado y hemos peleado para tener nuestros propios espacios políticos al interior de la Cámara, en el poder legislativo. Por lo tanto, nuestra organización hoy día vamos a luchar por el escaño reservado, y en caso que no nos resultara el escaño reservado, vamos a ir en forma independiente, donde vamos a recolectar firmas para poder llegar a ese parlamento, donde podamos hacer definitivamente una nueva constitución, donde hable una nueva constitución plurinacional, donde se reconozcan los derechos colectivos, los derechos políticos, los derechos sociales, donde definitivamente podamos llegar a nuestra libre determinación, a nuestro proceso de autonomía que podamos nosotros levantar en cada uno de nuestros territorios, y para eso tenemos que estar en este proceso constituyente. Esa es la razón de la cual hoy día he asumido esta tarea, en la cual en mi Mapudungún decía, yo hasta hoy día llegó mi mandato de Huerquén, hoy día asumo como candidata al proceso constituyente por los escaños reservados. Vamos a ir en honor a nuestros lamienes que han muerto, en honor a nuestros lamienes que han sido reprimidos, en honor a todos esos lamienes que han sido perseguidos por poder reivindicar nuestros derechos territoriales. Y una de nuestras demandas principales va a ser seguir luchando y defendiendo y ampliando nuestros territorios ancestrales, la participación política, donde nuestros hijos, donde nuestros nietos puedan llegar algún día al Parlamento, porque este proceso constituyente solamente dura 2 años, y dentro de 2 años tenemos que abrirle la puerta a la futura generación que van a llegar a defender nuestros derechos. Esa es nuestra gran tarea que hoy día tenemos. Quiero hacerle un llamado. ADMAPU hoy día pone a disposición, por lo tanto hoy día soy candidata del pueblo mapuche, soy candidata transversal, de la transversalidad de las organizaciones, soy candidata de las mujeres, soy candidata de los jóvenes, soy candidata de los lamienes, de los chaqueché, soy candidata de
de algunos loncos que quieran sumarse, machi que quieran sumarse. Por lo tanto, hoy día agradecer a mi organización que ha tenido esta visión y esta capacidad de colocarme en esta tarea que no es fácil, es una tarea difícil, pero con la fuerza de nuestra naturaleza, con nuestra ñuque mapo, con la fuerza de nuestros ancestros, con la fuerza de mi madre que hoy día está en el Huenumapo, con la fuerza de mi chuchú, con la fuerza de mi chao que están en el Huenumapo, creo que vamos a llegar al Parlamento y vamos a discutir nuestra temática. Veimai, Pulamien, Amule Peta Nucham, Amule Peta Huaychan, Chaltomai.